No, Alex. Alex, Bueno, dime. qué bien, qué de gente veo por Sí, aquí. sí, sí. Estupendo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, antes de nada, ¿se me escucha bien? ¿Alguien que me haga así un ok? ¿Sí? Genial, vale. Bueno, veo muchas caras por aquí, somos unas cuantas personas. Vamos a ver qué tal nos sale esta primera reunión por Zoom. Antes de nada, bueno, pues daros la bienvenida y agradeceros que os hayáis conectado a esta cortita, bueno, esta pequeña charla que vamos a dar sobre Asia Central. Yo soy Alejandro, soy el responsable aquí en la oficina en ambas viajes de la zona de Asia Central y hoy vamos a hablar de la ruta de la seda. Os voy a comentar brevemente que, bueno, antes de empezar con la charla de nuestro compañero, que, bueno, deciros que tenemos varias salidas ya preparadas para estos meses y bueno, que una vez que termine Pablo, con la exposición, que será más o menos una media hora o así, un poquillo más, pues ya os podré comentar yo sobre las fechas de salida, requisitos y bueno, cualquier consulta que os vaya surgiendo durante la charla de Pablo, pues yo os voy a tomar nota, podéis seguir aprovechando del chat y yo os escribiré y luego pues las dudas que os pueda responder yo lo haré o las que pueda responder Pablo, ¿vale? Y bueno, también intentaré, si soy capaz, cuando acabemos, pues de hacer un turno de preguntas, ¿vale? Y con esto os voy a presentar directamente a Pablo Strubel, que es nuestro guía titular de la ruta. Lleva guiando con nosotros grupos por Asia Central desde 2015. Y bueno, es muy buen guía, sobre todo es un viajero inquieto, es un apasionado de Asia Central. La primera vez que recorrió la zona fue en 2005, esto lo he copiado bien. Recorrió la ruta de la seda durante 8 meses, desde Estambul hasta Filipinas, y bueno, es un enamorado de la zona. A su regreso fundó una editorial viajera especializada en manuales de viajes, publicó una guía basada en su experiencia que se llama Te de Marco Polo. Y bueno, como os digo, es un viajero muy inquieto y bueno, entre otras cosas, pues organiza junto con Iciar Marcotegui desde 2013 unas jornadas que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, que son las jornadas de grandes viajes, que a los viajeros pues, nos inspiran año tras año con esas charlas. Y bueno, pues como os decía, él es nuestro guía titular y es el que mejor conoce la ruta. Entre él y yo soy el que hace la parte técnica, él es el que la vive y bueno, pues él os va a comentar sobre la ruta. Así que os dejo con él. Pues Alex, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que veo que estáis asistiendo desde muy diferentes lugares, como he visto en algunos comentarios. Y es un placer compartir un poquito de lo que es mi gran pasión, que es Asia Central y en particular la Ruta de la Seda. Hoy vamos a estar hablando principalmente, intentaré ser breve, pero cuando alguien se apasiona con algo ya sabéis que al final se acaba alargando la cosa. Voy a estar hablando de un viaje que es sobre todo el viaje que se llama la Ruta de la Seda. Ya sabéis, la Ruta de la Seda era esa ruta comercial que unía China con el Mediterráneo desde el siglo II al 2 antes de Cristo al 16 después de Cristo, pero lo que hoy llamamos la Ruta de la Seda, o en ambos viajes hablamos de la Ruta de la Seda, es una ruta que recorre dos países, Kirguistán y Uzbekistán, que son, digamos, su corazón, el corazón de la Ruta de la Seda. Tal vez hayáis viajado por Turquía o por Irán, que son países más habituales, tal vez conozcáis China, pero Asia Central suele ser el gran olvidado o uno de los destinos o regiones a las cuales digamos, se va un poco más adelante después de haber visitado muchos otros países. Lo que voy a hacer, si os parece, es acompañar un poco mi presentación voy a compartir la pantalla y voy a iros mostrando un poquito de fotos a la vez que voy a ir contando un poco cómo es el viaje. Me gustaría explicaros cuál va a ser la ruta que vamos a hacer, estos 23 días de viaje. Es un viaje largo, es verdad que se ve mucho, se disfruta muchísimo, pero también es verdad que es un viaje cansado y hay que estar un poco mentalizado para esto. Es un viaje cansado, aunque es relativamente cómodo, porque no se para de hacer cosas, de ver lugares, de subir a montañas, de bajarlas, de pasar frío y de pasar calor. Bueno, un poco lo que sufrían los mercaderes cuando recorrían la Ruta de la Seda,
pero bueno, con un poquito más de confort, con furgonetas, con buenos trenes, con buenos hoteles dentro de lo posible, etcétera, etcétera. Empezaremos, dejadme a ver que avance hacia atrás. En este pequeño primer mapa que podéis ver, que seguramente lo tengáis en la ficha técnica y si no podéis luego comentarlo en el chat o las dudas que tengáis podéis ir poniéndolas en el chat y al final de la presentación las iré contestando o yo o Alex, porque somos un tándem bien engrasado. El viaje empieza normalmente por Bishkek, que es la capital de Kirguistán y es el país más al norte de esta región, ¿no? De Kirguistán y Uzbekistán. Kirguistán está tocando, es fronterizo con China, con Kazajstán al norte, con Tayikistán al sur y con Uzbekistán al oeste. Y en este viaje vamos a pasar más o menos la mitad del tiempo en Kirguistán, haciendo, como veis, una S por casi todo el país. Es un viaje muy completo por lo que es Kirguistán, y luego entraremos en Uzbekistán para pasar la otra mitad del viaje. Se podría decir a grandes rasgos que la primera parte, la parte de Kirguistán, es la parte más aventurera, más salvaje, más de naturaleza, más activa también. Mientras que la segunda parte, que es la de Uzbekistán, es una parte más cultural, más histórica, más humana, en la que vamos a ir visitando más ciudades y monumentos que hay en ellas, y vamos a ir encontrando más lo que eran los restos o la esencia de la ruta de la seda. Kirguistán es un país tremendamente montañoso, muy salvaje, muy poco poblado, muy lleno de naturaleza exuberante, y en cambio Uzbekistán es un país muy desértico, muy caluroso. Esto tenedlo en cuenta porque suele ser habitual que haga 40 grados en julio y agosto y 30-35 en septiembre, es decir, es un desierto y hace mucho calor, en el cual vamos a ir visitando las ciudades oasis míticas del Valle de Fergana, luego de Samarcanda, Bujara y acabando en Jiva. Pero si os parece, hago un repaso un poquito rápido visual también de cómo es el viaje que nos vamos a encontrar. El viaje arranca, como os decía, en Bishkek, que es una capital casi desconocida, con un toque muy soviético. Los que hayáis estado en Rusia lo reconoceréis. Grandes avenidas, edificios magnos, enormes, y ese primer día que vamos a estar en Bishkek va a ser de reposo, de darnos un paseíto, de superar ese jet lag que solemos tener de 5 horitas y descansar, porque al día siguiente, el día 2, ya nos ponemos en marcha. En Kirguistán vamos a usar 2 furgonetas con aire acondicionado, dividiremos el grupo en 2 y nos ponemos en marcha hacia el lago Isikul. Vamos a ir hacia oriente, hacia el principal lago del país, en el cual vamos a poder visitar un museo de los petroglifos, por ejemplo, o incluso darnos un baño en el lago, que es un lago situado a 1600 metros de altitud. Es un lago muy bonito, muy profundo, y en el que muchos turistas, no solo europeos, sino más bien de Asia Central, acuden allí a sus balnearios, a sus playas, a disfrutar de esta zona. Suele hacer 20-25 grados, es una temperatura muy cómoda la que vamos a encontrar en Kirguistán, como el otoño o primavera española, y entonces nos podremos bañar y pasear tranquilamente al llegar a Karakol. Karakol es esta principal ciudad del lago Isikul, y ahí es donde haremos noche. Visitaremos un par de templos, una mezquita dungana, una iglesia ortodoxa preciosa de madera, y nuevamente nos pondremos en marcha hacia un valle bastante famoso que se llama Yeti Oguz, que es un valle con una formación rocosa muy particular, muy especial, diferente, pero también haremos nuestra primera marcha para tomar el contacto con las montañas y los bosques de Kirguistán, que para mí es la mayor de las bellezas. Estaremos casi siempre rodeados de picos de 4.000 o 5.000 metros de altitud, con nieve en lo alto. Y, por ejemplo, en esta primera marcha que haremos en Yeti Oguz es una caminata de 2 horas, ida y vuelta, a una cascada. Se suben más o menos 200 metros de desnivel y prácticamente todo el mundo siempre la ha podido hacer, salvo alguien que tenga algún problema de rodilla y demás. Y en general esta es la tónica general del viaje. Cualquiera que esté en un estado de forma decente no va a tener ningún problema para hacer las caminatas. La caminata más larga que se hace es de 4 horas y media a 5 horas,
y no es muy exigente, salvo por el hecho de que se hace a un poco de altitud, que luego os la comentaré. Ese día disfrutaremos de un picnic al volver de la caminata y disfrutaremos de la naturaleza, que es lo más bonito de Kirguistán. Seguimos avanzando por la orilla sur del lago, vamos a dormir 2 noches en el recorrido y visitaremos algún cañón muy especial, como es el cañón de Escasca, en el que estaremos caminando por él durante 1 hora para conocerlo un poco mejor. Pararemos en algún pueblo, que son pueblos bastante tranquilos y remotos, solitarios casi diría yo, y haremos una demostración y una comida en una casa particular de alguna de las mejores o técnicas de artesanía que hay en ese país, en Kirguistán. La joya de la corona de Kirguistán o el lugar al que todos los kirguizos quieren ir siempre es el lago Sonkol, y es donde iremos después de recorrer el lago Issyk-Kul. Nos vamos al lago Sonkol, que es un lago a 3.000 metros de altitud que se congela por completo y se cierra en invierno, pero en verano es el lugar donde acuden los nómadas, nómadas, mejor dicho, los seminómadas, los pastores. Y allí vamos a estar 2 noches conviviendo, o al menos viviendo en unas yurtas bastante parecidas a las que usan ellos durante todo el verano para cuidar a los animales. Son unas tiendas, se podría decir de forma cónica, recubiertas de fieltro, cómodas, sencillas, se duerme en una cama con un colchón levantado del suelo, hay un brasero por la noche. No obstante, las condiciones de alojarse en ese lugar pues son bastante sencillas. En este sentido, no hay duchas, por ejemplo, ni hay agua corriente, porque son instalaciones temporales. Los baños son unas letrinas, dentro de lo que cabe intentan hacerlas lo más higiénicas y más limpias posible. Y la gran preciosidad de esto es estar allí, o sea, es el valor y el lujo de estar en un sitio donde no hay ninguna otra instalación el resto del año. O sea, no es que haya un lago con hoteles, es que no hay nada allí. Entonces, gracias a que hay yurtas, como las que podéis ver en las fotos, en las cuales dormimos, y no solo dormimos, sino que también comemos y nos damos buenos festines de comida, pues podemos estar en un sitio mágico como es el lago Sonkol. Allí lo que hacemos es, en función del campamento al que vayamos, porque solemos ir a 1 o 2 en función del que vayamos, pues hacemos actividades relacionadas en la zona. Pues normalmente nos subimos a alguna colina para ver las vistas. Si en la zona hay petroglifos, vamos a buscarlos también, y quien se quiera animar pues también podrá, por ejemplo, probar a montar a caballo, que es una de las actividades que, como podréis ver, en Kirguistán más habituales son desde que son pequeños. Vaya, allí antes que tener una bicicleta tienen un caballo. Entonces es una oportunidad fantástica pues de poder probar montar a caballo, interaccionar un poquito con los nómadas. En este contexto del COVID tendremos que ser especialmente cuidadosos en el contacto con las gentes que viven allí en sitios tan remotos, y tendremos que llevar mascarilla y bueno, ser muy prudentes porque es gente en un país en el que apenas tienen infraestructura sanitaria. Dicho lo cual, después de visitar este lugar nos vamos a ir al sur, a la casi tocando la frontera con China, a una zona que se llama la cordillera de Atbashi, que es esta que podéis ver en las fotos. Es una cordillera de 4.000 metros de altitud, en la cual hay un monumento muy característico que es Tash Rabat. Ya discutiremos cuando estemos por allí exactamente lo que es, pero eso, lo que vamos a hacer es estar allí durante 2 noches también, disfrutando de ese entorno privilegiado y aprovechando para hacer otra caminata muy bonita para ver uno de los pasos más bonitos del país, que es el paso del Chatir, que es este que podéis ver en la foto al final. Ya os digo, no se sube al paso, que está a 4.000 metros, pero ahí ya estamos a 3.000, 3.500 metros. Y entonces notaremos el cansancio, notaremos algunos un poquito de dolor de cabeza, alguna dificultad para dormir, algunos. El mal de altura, o lo que son los primeros síntomas del mal de altura, pueden afectarnos ahí, pero nunca ni va a haber cosas serias ni graves, como porque no estamos a alturas a las cuales se exponen los alpinistas, que son los que realmente pueden tener problemas serios con la altitud.
Acabadas esas 2 noches allí, nos vamos, cruzamos todo el país por el interior. Fijaos qué cambio, de repente vamos a pasar por Cazarmán, que es una zona casi desértica por completo, con muy poquitos ríos, muy poquita vegetación, en la cual vamos a hacer noche, camino a uno de los pueblos más bonitos del Valle de Fergana. Ya llegamos a ese valle mítico que dio origen a la Ruta de la Seda y vamos a pasar 2 noches en un pueblo que se llama Arslanbob, que es famoso por los bosques de nogales. Y es muy buena oportunidad para nosotros porque ahí nos vamos a alojar en casas de familias, casas particulares que alojan a los turistas, y vamos a poder visitar el pueblo y sobre todo los bosques de los alrededores y pasear distendidamente durante uno de los días, un día completo que estaremos allí descansando después de haber pasado pues 2 días un poco largos de traslados en furgoneta, pero muy bonitos. Y para mí, digamos, mi lugar favorito de todo Kirguistán lo dejamos para el final, que es la cordillera del Pamir. El Pamir es justo la barrera montañosa de una montaña de hielo, sobre todo porque vemos la cara norte. Es la montaña que es el altiplano que está en Tayikistán y que hace frontera con Kirguistán. Y allí lo que vamos a hacer es alojarnos en un pequeño pueblo que se llama Sari Mogol, en otras casas particulares preparadas para los turistas. Las casas particulares, para que os hagáis una idea, algunas habitaciones o algunas casas tienen colchones, otras no, nos ponen sobre alfombras y sobre colchonetas bastante cómodas para dormir, tienen mantas, tienen sábanas, o sea, digamos, tiene un confort razonable y nos permite experimentar y ver cómo son las casas por dentro de la gente de allí, cómo están decoradas, comer en las mismas mesas que hacen ellos, a veces de rodillas o sentados en el suelo y otras con mesas con sillas, la decoración que usan. En fin, nos permite meternos en las vidas un poco de esta gente, de esta zona tan remota y tan bella, porque desde ese pueblo, desde Sari Mogol, al día siguiente haremos una excursión espectacular a los lagos que hay a la base del Pico Lenin. El Pico Lenin, que es uno de los más famosos que podéis ver en la foto, es un 7.000 metros de altitud. Es una de las excursiones más bonitas para hacer. Allí lo que hacemos es subir a esa zona de lagos y pasarnos el día recorriendo esa zona, caminando, disfrutando del entorno, del silencio, de la luz tan especial y de las paredes de hielo. Y es verdad que ahí sí que notamos la altitud, porque ahí subimos a 4.000 metros y ahí cada pasito cuesta ganárselo, pero el entorno es privilegiado realmente. Y esto casi sería nuestra último día en Kirguistán, porque al día siguiente, después de ver esta zona del Pico Lenin y el campo base de esta montaña, nos dirigimos a la ciudad de Osh para simplemente pasar por ella e irnos al Valle de Fergana. El Valle de Fergana es un valle que está compartido por 3 países, por Tayikistán, por Kirguistán y por Uzbekistán, que es realmente el que tiene más fama y es más desarrollado a todos los niveles. Es una zona de mucha agricultura, es una zona de mucho producto, de mucho comercio, es una zona muy activa, muy divertida de visitar, con unos mercados increíbles, llenos de color, de productos, de gente súper amable y muy curiosa, porque en esa zona de Uzbekistán no suele ir la gente. Normalmente se va a las 3 principales ciudades y el Valle de Fergana a veces queda un poquito olvidado. Y en nuestra ruta lo ponemos en el camino y pasamos un día, bueno, hacemos una noche allí y un día entero de recorrido para conocerlo un poquito mejor, y no solo los mercados, sino también la seda. Vamos a visitar una fábrica tradicional, que veremos cómo se producía la seda antiguamente y cómo se sigue produciendo hoy, cómo se teje con máquinas modernas, pero también máquinas tradicionales, y ese será bueno, yo creo el mejor de los lugares pues para poder comprar un poquito de seda. Desde el Valle de Fergana nos montamos en un tren súper cómodo, nos vamos a Tashkent, hacemos noche en Tashkent y a la mañana siguiente cogemos otro tren y nos vamos a la joya de la corona, que es Samarcanda. Es verdad que es un día un poco largo porque empalmamos un tren que son de Valle de Fergana a Tashkent 6 horas, hacemos noche en Tashkent y a la mañana siguiente en un par de horitas nos hemos ido a Samarcanda, pero vale la pena olvidarnos de Tashkent hasta el final del viaje, que la visitaremos entonces, para irnos a visitar Samarcanda, que para muchos de vosotros es uno de los grandes atractivos con motivo de esta región. El viaje en
En Uzbekistán es un viaje mucho más tranquilo, mucho más cómodo. Ahí vamos a estar en hoteles de 4 estrellas, 3, 4 estrellas, con muy buenas instalaciones, muchos de ellos con piscina, todos con aire acondicionado, que va a ser imprescindible para llevar mejor el calor que va a hacer. Y Uzbekistán es un país mucho más desarrollado a todos los niveles que Kirguistán. Entonces eso significa que vamos a encontrar muy buenos restaurantes, mucho surtido de productos, no solo de productos bueno, de consumo habitual, sino también de productos para llevarnos de recuerdos y turísticos. Y la gente es súper amable, muy abierta, muy acogedora. Frente al nomadismo de Kirguistán, en Uzbekistán son culturas más sedentarias, entonces están habituados al trato con la gente, a la relación con la gente, digamos, es mucho más espontáneo y divertido, ¿no? Pero desde luego, claro, Uzbekistán destaca por su arquitectura. Si bien en el Valle de Fergana no la hay, a partir de Samarcanda es cuando nos empezamos a encontrar las grandes joyas como son el Registán, la mezquita de Bibi Hanum, Shah Zinda, que es un mausoleo que no es tan conocido y es el que estáis viendo en la foto, pero para mí es una de las grandes joyas del arte timúrida. Y sobre todo, como os decía, la gente, ¿no? La gente se para por la calle a sacarse fotos, a preguntar con jovialidad y sorpresa, ¿no? Porque a pesar de que Uzbekistán es el país más turístico de la zona, digamos que para los términos en que entendemos el turismo en España o en Europa, realmente hay muy poquito turismo, ¿no? Entonces esa es una de las grandes cosas atractivos de este país. Y luego nos trasladamos nuevamente en tren de Samarcanda a Bujara, que es una ciudad más antigua. Así como Samarcanda es una ciudad muy moderna con grandes monumentos, Bujara ya es una ciudad con un casco antiguo muy bien conservado, con una judería muy bien conservada, en el que bueno, se evoca un poquito mejor lo que era o lo que fue la ruta de la seda, y hay grandes edificios arquitectónicos para visitar. No solo grandes edificios, sino también mucho callejeo, mucho buscar rinconcitos en los que perderse, y también visitaremos alguna, no solo arquitectura religiosa, sino alguna casa de algún mercader que hizo mucho dinero comerciando, en este caso la que podéis ver en la foto, con pieles y otros productos ya en época posterior, en el siglo XIX. Y por último, llegaremos, bueno, esto todavía es Bujara, pero por último nos vamos a desplazar hasta Giva, que en mi opinión es la joya de la corona. En Giva y en Bujara, no obstante, vamos a poder ver muchos artesanos trabajando la cerámica, por ejemplo, que es una de las grandes industrias de la artesanía uzbeca, los tejidos, también la miniatura. Mucho de este arte, a los que hayáis estado en Irán, os resultará un poco conocido, porque Timur, el gran Timur, el conquistador del siglo XV, bueno, XIV-XV, trajo o secuestró, más bien dicho, a muchos artesanos, artistas, arquitectos para crear, digamos, en Samarcanda y en su imperio, uno de los grandes imperios y referentes en las artes, en la arquitectura, en la ciencia. Y entonces, bueno, muchos de estos los trajo de Persia y los trajo a ese país. La comida no se ha hablado hasta ahora, pero es una comida bastante basada en la carne, sobre todo en Kirguistán, son ganaderos nómadas, y este es el plato principal que todos los países de la zona dicen que es el suyo, su plato estrella, la paella que llaman ellos de Asia Central, el plov. Es un guiso de arroz con algunas verduras, normalmente zanahoria, garbanzos, cebolla, y en general con un poquito de carne de cordero, que es lo que más y mejor sabor le da. Pero bueno, yo sí que quería cerrar esto comentándoos con la última visita que vamos a hacer, que es la ciudad de Giva. Y esta sí que yo creo que es la guinda del pastel. Realmente para mucha gente es la gran sorpresa. Es una ciudad que tiene una ciudadela en realidad amurallada, que se conservó porque los soviéticos al invadir el país no la bombardearon, no la destruyeron, y entonces conserva las madrasas, las mezquitas, los minaretes, tal y como estaban en el siglo XVIII-XIX. Claro, es una ciudad más reciente, o la arquitectura que se conserva, a las de Samarcanda o Bujara,
eso también explica que esté mejor conservada, pero ahí vamos a disfrutar mucho tanto de la arquitectura como de algún lugar santo en el que la gente acude a, bueno, a prestar sus respetos y como siempre, con la interacción con la gente que en esa zona también es el Jorasmia, es una cultura un poquito diferente, con unas características particulares y la gente es muy abierta nuevamente y también muy entusiasta y sorprendida porque el turista vaya a visitar su país. Y tras visitar Giva y su muralla y demás, solo nos quedaría regresar en avión a Tashkent, que es la capital, la gran ciudad de Asia Central, en la que normalmente pasamos medio día. Si el avión, depende de las conexiones aéreas, llegamos normalmente en el vuelo de la mañana a comer a Tashkent y lo que solemos hacer es dar una vuelta por la ciudad, por el centro, para ver los principales edificios, ministerios, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Tamerlán, la Plaza de la Independencia. Bueno, un poquito tomar una toma de contacto con esa ciudad muy moderna, muy surtida, pero que tampoco es tan sorprendente en relación a lo que hemos estado viendo y que yo creo que hemos ido todos a ver a Asia Central, que son las grandes ciudades de la Ruta de la Seda por un lado y por otro la naturaleza de Kirguistán, que es sinceramente lo que más suele sorprender a la gente. Muchos hemos visto fotografías de Samarcanda, de Bujara, de Giva, hemos leído muchos libros, pero Kirguistán es un poco la gran desconocida y entonces sorprende bastante, a pesar de que también sea un viaje un poquito más duro, como os decía, por la menor infraestructura, menor desarrollo de ese país. Esto es un poquito lo que os quería comentar. He preferido que fuera una charla un poquito breve, una introducción a estos dos países de Asia Central para abrir un turno de preguntas y centrarme un poquito más en todo aquello que os pueda interesar, os pueda inquietar o que podáis tener alguna duda concreta sobre algún servicio o que, bueno, todo lo que os apetezca preguntar sería el momento de hacerlo. Tanto Alex como yo estaremos encantados de intentar resolverlas. Y no sé, Alex, ¿cómo quieres que lo hagamos? Si hay preguntas en el chat o que la gente vaya levantando, lo dejo a tu criterio. Vale, ¿se me vuelve a oír? Sí. ¿Se me oye? Vale, perfecto. Vale, pues mira, yo os voy a comentar un momentito lo técnico del viaje. Voy a ver si comparto con vosotros la pantalla, a ver si sé hacerlo bien. Ahí está. Creo que se está viendo, ¿no? Bueno, solo indicaros así, bueno, pues las fechas de salida que tenemos. El 1 de julio, que es, bueno, dentro de una semana, que ya tenemos el primer grupo, que sale con nuestro compañero Joaquín. Luego tenemos salida 1 y 5 de agosto y 2 y 4 de septiembre. Las rutas son 23 días, con lo cual cualquiera de las salidas están dentro del mes, no se salen al siguiente mes. Comentaros lo único, como veis ahí el 1 de agosto, itinerario inverso, pues sería tal y como nos lo ha contado Pablo, pero a la inversa. Se comienza en Uzbekistán y se acaba en Kirguistán por motivos técnicos de vuelos, etcétera. Se realiza así, pero el itinerario es exactamente el mismo. ¿Vale? Bueno, los precios, etcétera, en este momento ya tenemos todos los menos del 4 de septiembre, que está a punto, el resto están confirmados. Entonces, bueno, van quedando plazas. Este año, como veis, bueno, siempre nuestros viajes son hasta un máximo de 16 viajeros y como esta ruta es una de las rutas que, bueno, pues, que gustan más de nuestra empresa, pues solemos tenerlas bastante llenas, ¿vale? Pero como os digo, son hasta máximo de 16 viajeros. A nivel técnico, deciros, por ejemplo, que ya desde hace 3 años, 2-3 años, tanto Kirguistán como Uzbekistán ya no solicitan visados a los viajeros provenientes de Europa o mejor dicho, con pasaporte europeo, con lo cual eso nos facilita mucho a nosotros el trabajo. Y bueno, y en relación a la situación COVID, que es lo que este año pues tenemos más todos en la cabeza, deciros que ambos países han tenido bastante suerte con la incidencia del COVID. Han tenido incidencias bajas
lo han tenido bastante bien controlado y por ello ambos países se abrieron al turismo a partir de marzo. Kirguistán hace unas semanas tuvo un pequeño brote porque tuvieron unas manifestaciones agrícolas y la cosa se les complicó un poco, pero ha sido principalmente en Bishkek y en Osh y ya está otra vez la cosa más o menos controlada, ¿vale? Con lo cual, eso os lo comento para deciros que el viaje es un viaje seguro y por otro lado, comentaros que todo aquel viajero que esté vacunado y tenga el certificado de vacunación de la Unión Europea y ya haya sido vacunado con 14 días de anticipación a la salida, no tendrá que hacerse PCR. Tanto Kirguistán como Uzbekistán como la compañía aérea no lo va a solicitar, ¿vale? Los que no estén en esa situación sí que se tendrán que hacer un PCR con 72 horas de anticipación. El resto, bueno, para cruzar de un país a otro, por el momento sí que será una prueba rápida. Es un trámite que quieren los dos países tener para tener controlados el tránsito en la zona del Valle de Fergana, pero por lo demás, bueno, pues tendremos la garantía, la tranquilidad de que el grupo será un grupo burbuja que estará vacunado o con una PCR realizada antes de la salida. Y bueno, como os digo, la ruta, tenemos estas salidas y luego, bueno, tenemos otros 2 viajes en la zona. Expedición Nómada, que tenemos la salida en julio, agosto y septiembre, esta es solo una salida. Es un viaje de 20 días, no os cuento mucho, pero bueno, sería hacer la parte que os ha contado Pablo en Kirguistán, pero de otra forma. En este caso, el alojamiento, bueno, se hace con tiendas de campaña en un camión, en un viaje overland, y el viaje lo que hace es que allá donde vais, a los lagos a los que vais, a Tasoabat o a los pasos de montaña, pues se va andando o se hacen caminatas más largas, con lo cual, bueno, pues se explora más Kirguistán. Y luego tenemos el viaje a la contra, Uzbekistán. Este viaje sería la parte de Uzbekistán, es más largo, se tiene un poquito más de tiempo que este viaje nuestro de 23 días. Y bueno, en este caso sí que se incluye el Mar de Aral, que sería la parte más occidental del país, sería ya en frontera con Kazajstán y bueno, pues conocido el Mar de Aral porque fue una zona que desecó la Unión Soviética para utilizar el agua del Mar de Aral para el cultivo del algodón. Bueno, cualquiera de estas fechas, salidas, todo, podéis consultarme a mí aquí en la oficina. Mi correo electrónico es alejandro@ambarviajes.com. ¿Y qué más deciros? Bueno, que cualquier consulta pues me podéis contactar ahí, podéis descargar cualquiera de las fichas en la página web o me podéis contactar. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer el turno de preguntas. Yo voy a cerrar ya la grabación. Si queréis podéis hacerlo por el chat, si no yo voy a intentar a ver si me sale que me vayáis pidiendo el turno de voz, que creo que tenéis una manita por ahí que dice que queréis hablar y hacemos una prueba con un par de vosotros, a ver si sale bien y si no, pues lo dejamos en el chat, ¿vale? Mira, Alex, hay una pregunta por el chat que ¿sí? A los dos nos gustará bastante responder, la hace Emiliano, en relación a Kashgar. Y vale, digo que a los dos nos gustará bastante responder